inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. En esta hora queremos pedirte la sabiduría que viene de lo alto para poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. También queremos pedirte, Señor, que nos ayude a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Te pedimos todas estas cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el título de la lección de la escuela sabática número 10 es el pacto y el modelo. En esta lección vamos a estudiar algunos temas que son muy interesantes. En primer lugar, la introducción nos dice que Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros. Lo quería tener con el pueblo de Israel. Por eso en esta semana vamos a estudiar que Dios manda hacer un santuario. Ese santuario iba a ser un símbolo de su presencia, algo que ellos pudieran ver, ¿verdad? Y estudiaremos un poquito más en profundidad cuando lleguemos a este día, según dice la escuela sabática y algunas opiniones que yo tengo también acerca de cuál era el propósito de construir este santuario. Por supuesto, lo primero era tener una relación estrecha con los israelitas. Él iba a estar en medio de ese pueblo. Vamos a estudiar en esta lección cuán frágil es el ser humano, ¿no? Cómo nosotros a veces pues hacemos promesas y lamentablemente por nuestra humanidad no podemos cumplirla, pero no nos vamos a quedar allí. Vamos a ver que uno de los títulos que tenemos en esta lección es Poder para Obedecer. Así que este estudio será muy interesante. También veremos cómo Dios permite que en una teofanía estos dirigentes pudieran subir al monte y dice la lección, la palabra del Señor, que hasta allí comieron y bebieron en ese lugar. Veremos también que hubieron personas que subieron a ese monte, que eran parte de los 75, que al final, mis queridos hermanos, no permanecieron en la verdad y lamentablemente tal vez se perderán por la eternidad. Una advertencia para nosotros. Compartiremos algunas citas del espíritu de profecía que son muy interesantes. Pero bueno, aquí la lección nos deja una enseñanza. Nos dice que para tener una comunión con Dios en esta introducción se necesita tiempo. Necesitamos pasar tiempo con Dios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, orando al Señor, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Estudiando su palabra y participando de la misión, predicándole a otros la palabra del Señor y haciendo estas tres cosas que ya nosotros conocemos, que se ha hablado durante mucho tiempo en la iglesia. Entonces nosotros dice vamos a ser bendecidos. Y aquí nos habla interesante, ¿no? Aunque cambia las palabras aquí, se habla de la última generación, una expresión que trae o está trayendo muchos problemas dentro de la iglesia. Algunos dicen que esa generación va a poder guardar los mandamientos, unos dicen que no, algunos dicen que, bueno, está basada en el legalismo, las propuestas que hacen algunos pastores, algunos predicadores, y otros dicen que eso no es posible. Pero es interesante porque el autor de la lección dice aquí en el último párrafo de cómo esas personas que vivirán en el día o en el tiempo final habrán alcanzado esa experiencia con Dios de tal manera que guardarán sus mandamientos. No lo digo yo, lo dice la misma introducción. Dice aquí lo siguiente: la atención debe centrarse en Dios, no en nosotros. Cita Hebreos 12:1-2. Dice, al conectarnos con Él, Dios puede capacitarnos para prestar atención a sus enseñanzas, lo que significa obediencia a su palabra. No es de extrañar, dice aquí,
que la generación de seguidores de Cristo de los últimos días, será la última generación, es un sinónimo, sea descrita como íntegra por, dice, personas que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Y entonces dice aquí, es muy sencillo. Yo así lo veo también. Es sencillo, claro. Aquí dice, amamos a Dios y le somos obedientes como evidencia de ese amor. El resultado de la comunión con Dios nos va a llevar a la obediencia, pero vamos a estudiar eso en día martes. Así que, como repetí anteriormente, vale la pena que usted pueda escuchar este estudio. Sobre todo voy a tratar de hablar menos y tratar de leer la palabra del Señor en primer lugar y después citas que son muy importantes, gemas del espíritu de profecía, que nos van a aclarar que a pesar de que somos débiles, nosotros con la ayuda de Dios sí podemos, mis queridos hermanos, ser personas que lo glorifiquemos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, quédese aquí y estudiemos esta lección de la escuela sabática. Antes de entrar al día domingo, bueno, el versículo que tenemos que memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 24 y versículo número 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Muy bien, nos vamos al día domingo. El día domingo tiene como título el libro y la sangre. Y en este día se recalca que la única forma de que los judíos o los israelitas, ¿verdad?, pudieran cumplir, obedecer la palabra del Señor, estaba en que ellos pudieran, a través de la sangre, que era un símbolo del Mesías, del Redentor, entender que necesitaban de él. Por lo tanto, la lección hace énfasis en que debieran haberse preocupado por tener una relación personal con Dios. Aquí se nos dice claramente que cuando Dios creó el mundo, instituyó dos instituciones. La primera es el sábado, que tenía como objetivo que la humanidad, los hombres, Adán y Eva, pudieran en ese día reconocerlo como creador, adorarlo y poder ir en ese día y caminar con Dios, hablar con él. No es que Dios, que es omnipresente, no estaba, pero Dios quería una relación estrecha con ellos como padres e hijos. La otra cosa que se recalca aquí es la humanidad, el matrimonio. Son las dos instituciones que el Señor bendijo al comienzo de la creación. Y el matrimonio tenía que ver con las relaciones entre los esposos, o sea, una relación horizontal, el sábado vertical. Así que es muy importante entonces las relaciones con el Señor y la relación que tenemos con nuestro prójimo. También la lección nos habla acerca de que los judíos dijeron que iban a obedecer al Señor. Ahora, cuando nosotros leemos eso y leemos el párrafo que está aquí en la lección, pareciera como que los israelitas nunca obedecieron. Pero mis queridos hermanos, eso no es verdad. Yo lo voy a leer en la Biblia. Es verdad que la mayoría de ellos se perdieron. No pudieron entrar a la tierra prometida. Nosotros en esta lección podemos concentrarnos en la debilidad humana o en el poder de Dios. Usted elige. Yo creo que la única ganancia, o podemos decir el único beneficio de saber que somos débiles y pecadores,
es para que podamos buscar al Señor Jesús, y esto lo vamos a estudiar un poquito más y vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos va a aclarar esto. Yo creo que esto lo entiendo bien, cómo funciona la salvación, pero aquí en la lección nos dice lo siguiente: no queremos aceptar que nuestra naturaleza humana es frágil, débil y completamente pecaminosa. Esta es una cita que es verdad, pero es muy problemática porque esto ha traído discusión durante todos los siglos. Y es que hayan habido debates a través de la historia. Nuestra naturaleza está tan depravada que no podemos hacer absolutamente nada bueno, o el hombre tiene esa libertad de poder elegir hacer algunas cosas que son buenas, o también tener la oportunidad de elegir a Cristo como nuestro Salvador. Y bueno, hay debates en torno de esto. Algunos dicen, bueno, hay ateos que no creen en Dios, que hacen cosas buenas, ¿verdad? Cosas muy buenas. Por ejemplo, en este país, en Canadá, donde yo vivo, usted puede dejar cualquier cosa en las casas. Televisores nuevos, muy caros. Puede dejar una caja con joyas, lo que usted quiera. Nadie se la va a robar. Puede ser que haya casos donde haya sucedido, pero son muy pocos. O sea, la gente aquí es honesta. Estas personas canadienses no mienten mucho. Ahora, las estadísticas donde yo vivo dicen que de 10, 7 de las personas son ateas. Yo puedo decirle que en este país hay muchas cualidades positivas y algunos de ellos no creen en Dios. Pero la lección dice que, bueno, nosotros somos pecadores. Tenemos tendencias al mal, dice aquí, inherente. Ya venimos con esa tendencia, pero no estamos totalmente depravados. Ahora, si queremos obedecer la ley de Dios como Él quiere, en una forma, digamos, perfecta, aunque a usted no le va a gustar este término, necesitamos buscar a Dios. Ahora, yo sé lo que usted me va a decir, que si decimos que no pecamos, lo hacemos a Él mentiroso, todos nos hemos extraviado. Pero hay personas en la Biblia que se han extraviado, todos hemos pecado. Pero una cosa es exaltar el pecado, vivir en pecado todo el tiempo. Y una cosa es equivocarte y entregarte a Dios, buscarlo para que Él te levante y pueda seguir adelante. O sea, en otras palabras, tú puedes concentrarte en la debilidad todo el tiempo, o puedes entregar tu debilidad a Cristo Jesús. Ese es el beneficio de entender que somos pecadores, ¿verdad? Sigue diciendo aquí, tenemos una tendencia inherente al mal, y para poder hacer el bien necesitamos ayuda externa. Esta ayuda solo proviene de arriba, del poder de la gracia de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo. Pero él agrega esto, e incluso dice, con todo esto a nuestra disposición, cuán fácil nos resulta ceder al mal. O sea que con el Espíritu Santo, con oración, si nos entregamos, pareciera, ¿verdad?, que esta cita dijera que no podemos. Sin embargo, cuando estudiemos el día martes, vamos a ver que el autor ahora dice que sí se puede. O sea, mis queridos hermanos, esta es una tendencia que hay, como que se puede y como no se puede. Y en la iglesia hay divisiones con referente a este asunto. Si se puede, con la ayuda de Dios, por supuesto, o no se puede ni con la ayuda de Dios. Así que, bueno, vamos a estudiar eso con una profundidad. Yo tengo mi opinión, usted tiene la suya, ¿no? Este es un tema de discusión, pero deberíamos siempre mantener el amor fraternal. Yo creo que el objetivo nuestro es tener la relación con Dios, permanecer en Cristo y poder hacer su voluntad. Pero leeremos alguna cita del Espíritu de Profecía que nos va a dejar claro con relación a este tema. Y quiero leer un pasaje donde la Biblia nos dice a nosotros que no todo el tiempo este pueblo fue rebelde.
que no todo el tiempo este pueblo simplemente hizo todo el tiempo lo malo. Hubieron momentos de gloria. Y de todas maneras usted puede ver a Moisés, puede ver, ¿verdad?, a Josué. Y el libro de Josué casualmente termina diciendo lo siguiente en el versículo número 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. Aquí nos dice que hubieron momentos de victoria y a través de los siglos el pueblo de Dios siempre ha tenido un remanente que le ha sido fiel. No vamos a entrar en la discusión de la perfección, pero ha habido, según la palabra del Señor, personas que le han obedecido al Señor. Así que creo que es muy importante que nosotros podamos entender algunas cosas en esta lección. Yo espero que al final puedan quedar claras y que nosotros podamos, a pesar de que somos pecadores, que tenemos una tendencia inherente al mal, poder, mis queridos hermanos, buscar a Dios en una relación, como dice aquí, para poder entonces reflejar el carácter de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, entonces terminando la lección de este día, de allí que una estrecha relación personal con Dios era tan esencial para el pueblo de entonces en el Sinaí como para nosotros hoy. Leamos la cita que quiero compartir con ustedes del espíritu de profecía. Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Muy bien, esta cita nos habla de una persona que es inconversa y personas que van a Cristo y que hay un cambio en su vida. Ahora, todo lo que se hace con amor, ¿verdad? Ya no se hace simplemente porque lo hacemos para beneficiar a una persona, simplemente por hacer el bien, sino que ahora esa obra que hacemos nosotros va acompañada de un amor que procede de Dios. Ese amor, claramente dice aquí, solamente proviene de un corazón donde Cristo reina. Pero la pregunta es, si Cristo reina en nuestro corazón, entonces nosotros, dice, debemos entonces deleitarnos en hacer la voluntad de Dios como Cristo la hacía. O sea que, así como el apóstol San Pablo dice en sus escritos, ¿verdad?, que él ya no vivía, sino que Cristo vivía en él y todo lo que él hacía, lo hacía en Cristo. Por lo tanto, nosotros, siguiendo, creyendo la palabra de Dios, debemos aceptar que sí somos pecadores, débiles, pero que al venir a Jesús, dice la cita, ¿verdad?, que aún esas cosas que nos parecían penosas y difíciles, ahora las hacemos con amor, aunque sea un sacrificio, porque participamos de su gracia perdonadora,
entendemos cómo Dios, a pesar de nuestra debilidad, nos perdona. Y entonces lo amamos y ese amor produce en nosotros, ¿verdad?, ese deseo de honrarlo, de hacer su voluntad para que Él sea glorificado, no nosotros. Acuérdense que la lección al comienzo decía que la mirada debe estar en Cristo Jesús, no en nosotros. Así que el bien que nosotros hacemos o ese amor que tenemos ahora es porque Cristo mora en nuestros corazones. Por lo tanto, no me diga que si Cristo mora en nuestros corazones, no vamos a hacer su voluntad, porque eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor y tampoco lo que nos enseña el espíritu de profecía. Por lo tanto, necesitamos urgentemente, si somos débiles, si somos pecadores, correr a Cristo, tener una relación con Él para que de nuestro corazón, como dijo el Señor Jesús, brote un manantial, ¿verdad?, de amor hacia los demás y hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O mejor dicho, si ese amor viene de Cristo, nosotros vamos también a amar al prójimo. Termino el día domingo leyendo el texto que era el centro de este estudio. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Como vemos aquí, el estudio de la palabra es de suma importancia, porque ella nos habla a nosotros, Dios nos habla a través de ella. Y entonces, como vemos aquí, la sangre era de suma importancia y esta sangre era un símbolo de la sangre de Cristo Jesús. Es a través de su sangre que nosotros no solamente tenemos la vida eterna, sino que nos limpia de todo pecado. Y es a través de esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario que el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos glorificarlo a Él a través de hacer su santa y divina voluntad. Bueno, vamos a estudiar el día lunes. Tiene como título Ver a Dios. Y aquí vamos a ver la misericordia de Dios. Lo primero que tenemos que reconocer es que Dios tiene sus elegidos. Y aquí habían 75 personas que iban a subir al monte. 74 con Moisés. 73 ancianos y Josué que estaba allí. Y también Moisés, bueno, suma 75 personas. Y solamente Moisés iba a subir a la presencia de Dios a recibir los mandamientos. Pero estas personas que eran líderes, siervos de Dios, el Señor les dio la oportunidad que tuvieran en su presencia, le dio una teofanía. O sea, Dios se les aparece, pero no con toda su gloria, ¿verdad? Porque no estuvieran vivos. La Biblia es clara, a Dios nunca nadie lo ha visto. Así que, por supuesto, el que estaba ahí era Cristo, pero como Dios, el Dios todopoderoso. Y entonces Dios les permite a ellos que pudieran ver una teofanía. Y es interesante que el pasaje que vamos a leer, que está en el libro de Éxodo 24, versículo 9 al 12, voy a leerle. Usted debe leer hasta el 18. Por falta de tiempo no lo vamos a hacer, porque la verdad que hay muchas cosas que comentar en esta lección y no nos va a alcanzar el tiempo. Pero dice aquí: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno,
mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Como vemos aquí, estando en la presencia de Dios, comieron y bebieron. Y la lección nos habla, y nosotros lo sabemos porque hemos escuchado estudios, de la importancia que era en esos tiempos poder comer juntos. Era un asunto de estar unidos, era una relación estrecha. Ya sabemos que en Apocalipsis capítulo 3, Jesucristo dice: he aquí que yo estoy a la puerta y os llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Normalmente las personas que cenaban se quedaban hasta dormir en esas casas donde lo hacían. Era un evento donde realmente se practicaba la amistad, era un deseo de estar juntos. Y aquí Dios le da ese privilegio a estos ancianos, a Moisés, a Aarón, Nadab y Abiú, y Josué estaba con ellos, porque dice que Josué subió también cerca, un poco más cerca, pero se quedó esperando a Moisés. Así que, qué gran privilegio. Ahora, esto es algo que me llamó mucho a mí la atención, y es el hecho de que la Biblia nos menciona en la lección de escuela sabática que a pesar de que Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote, y que eran personas que cuando subieron allí, no es que no estaban convertidos como leeremos en una cita, realmente se habían preparado, su conversación era Dios, y por eso Dios permitió que todas estas personas realmente que estaban consagradas en ese momento subieran a ese monte. Pero como nosotros sabemos, Nadab y Abiú cometieron un pecado terrible y Dios lamentablemente pues tuvo que matarlos, ¿verdad? Es una cosa muy dolorosa tener que decirlo, pero hicieron un pecado tan grande que el Señor tuvo que hacer esta extraña obra. Pero estando allí, hay una pregunta de la lección que vamos a leer que realmente creo que debemos de meditarla. Pero vamos a leer los pasajes que mencionaba la lección con relación a estos hijos de Aarón que estuvieron en la presencia del Señor. O sea, miren, mis queridos hermanos, podemos en un momento determinado tener momentos de gloria, de estar en la presencia ahora, en el tiempo que estamos viviendo con el Señor. Pero una cosa es cierta, la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. La experiencia con Dios no es un día, la experiencia con Dios debe ser diaria hasta el último día que nosotros estemos en esta tierra, sea porque Él venga a buscarnos o sea porque nosotros descansemos. Aquí la importancia de permanecer con Él. Desde el momento que nosotros nos apartamos del Señor, nosotros, al igual que los hijos de Aarón, podemos hacer cosas terribles, negar al Señor, y eso está ocurriendo en nuestra iglesia. Yo conozco personas que amaban al Señor, porque como dije aquí, no es que estas personas no amaron al Señor, no es que subieron ahí porque no estaban consagrados, como vamos a leer en una cita, simplemente se apartaron del Señor. Quiera Dios que nosotros podamos permanecer con Cristo en Dios hasta el final y nunca apartarnos del Señor, porque apartarnos del Señor puede ser la pérdida de la vida eterna. Necesitamos permanecer en esta relación. Dice el apóstol San Pablo: cada día muero. Esto es diario. El camino a Cristo dice que todos los días debemos orar: conságrate a Dios cada mañana. Sea de esto, ¿qué cosa dice ella? Tu primer trabajo, ¿verdad?
me entrego, dice, como enteramente tuyo. Que Dios nos dirija. Pero bueno, en el libro de Levítico capítulo 10, versículo 1 y versículo 2, y Levítico capítulo 10, versículo 9, vamos a encontrar aquí qué fue lo que pasó con Nadab y Abiú, hombres que estuvieron en la presencia del Señor, y vamos a responder esa pregunta en una forma personal que tenía la lección. Bueno, el pasaje dice lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Levítico 10:9 nos dice la razón de por qué los hijos de Aarón no pudieron discernir entre lo santo y lo profano. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Muy bien, como leímos en estos textos, bueno, Nadab y Abiú eran sacerdotes. Estaban encargados de prender fuego. Pero, mis queridos hermanos, ese era un mueble muy importante. El incienso representaba las oraciones que subían a Dios por súplicas. Eso dice el libro de Apocalipsis. Es las oraciones de los santos, ¿verdad? Y no podía prenderse un fuego que no fuera el que Dios había prendido. Pero ellos pues tomaron vino, se emborracharon, dice la sierva de Dios, y entonces profanaron el santuario que era santo, mis queridos hermanos. Aquellos que estuvieron en la presencia de Dios perecieron en el santuario. No permanecieron fieles al Señor en su cometido. Nosotros pensamos que las cosas han cambiado, ¿verdad? Porque hoy ya no caen rayos del cielo, o porque Dios no se manifiesta con disgusto en el santuario cuando se hacen cosas indebidas. Pero mis queridos hermanos, Dios sigue siendo un Dios santo, y nosotros, al presentarnos en su presencia, debemos hacerlo con la misma dignidad que lo hacían los sacerdotes del pueblo de Dios. Es más, la Biblia dice que todos nosotros, ahora que hemos aceptado la luz admirable, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Representamos a Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender de lo que sucedió aquí en este evento, en este acto tan triste, donde Nadab y Abiú perdieron la vida. Pero vamos a leer esta pregunta que debemos reflexionar en esta lección, cada uno de nosotros, por supuesto, incluyéndome a mí. Reflexiona detenidamente en la historia de estos hombres tan privilegiados, que eran incluso hijos de Aarón. ¿Qué advertencia representa esto para nosotros como adventistas, tan privilegiados por la luz que se nos ha confiado? Lo primero que tenemos que reflexionar es: ¿tenemos nosotros privilegio como adventistas del séptimo día? ¿Hemos recibido luz acerca de cosas importantes? Lo que tiene que ver con nuestra salud, lo que tiene que ver con la predicación del evangelio, el conocimiento acerca del santuario celestial y terrenal. ¿Realmente entendemos bien qué es el día del Señor? ¿Cómo tenemos esas verdades que, según Daniel, se le iba a entregar a un pueblo para que predicara su palabra? ¿Entendemos la responsabilidad que tenemos de consagrarnos nosotros y preparar a otros para la segunda venida de Cristo?
tenemos relación con Dios. Mis queridos hermanos, Aarón, sus hijos, los 75 que estuvieron allí, tuvieron el privilegio de estar con el Señor. Y este episodio donde mueren estos dos jóvenes nos debe advertir a nosotros que debemos de tener cuidado con las cosas santas. Realmente a veces algunos creen que esto es extremismo, pero mis queridos amigos, hermanos en Cristo, realmente Dios es santo. Debemos tener cuidado con las cosas sagradas. Muy bien, quiero terminar este día con una cita que está en la historia de los patriarcas y profetas, página 322 y 323. Mientras el pueblo oraba al pie del monte, estos hombres escogidos fueron llamados al monte. Los 70 ancianos habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel, y Dios puso sobre ellos su espíritu y los honró con la visión de su poder y grandeza, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. No contemplaron la deidad, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad, aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena, pero la manifestación del poder de Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente. Habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. Como vemos aquí, estos hombres estaban arrepentidos, estaban convertidos. Es muy importante que nosotros podamos entender que necesitamos arrepentirnos todos los días, pasar tiempo con Dios, porque nos puede ocurrir lo que le pasó a ellos. Pero bueno, el tiempo está pasando bastante rápido y se me está acabando el tiempo y apenas vamos por el día lunes. Vámonos al día martes. El día martes tiene como título Poder para obedecer. Muy bien, en la lección leemos en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí sí nos dice que para poder obedecer, Dios necesita hacer una cirugía, ponernos un corazón de carne sensible y quitarnos ese corazón de piedra. Ahora, cuando leemos esto, como fuera de hermoso que simplemente nos pusiera ese corazón cuando oramos y que ya pudiéramos andar en sus caminos, ¿verdad? Pero este es un lenguaje que nos dice a nosotros que la obra de poder ayudarnos a obedecer es de Dios. Porque yo no conozco a nadie que se le haya puesto un corazón y que ya nunca cometa errores o tenga dificultades, como dice la lección. La santificación es un proceso de toda la vida, pero que depende de Dios. Si entendemos eso, vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, como dice la lección, y tengo que ir rápido ya, ¿verdad? Porque no me queda mucho tiempo, es ¿por qué no obedecemos si Dios nos ha dado el poder para hacerlo? Y yo voy a leer una cita del Espíritu de Profecía donde se nos enseña por qué es que nosotros no podemos obedecer. Usted puede decidir concentrarse en la debilidad,
o puede decidir concentrarse como Pablo en el poder de Dios. Si se concentra todos los días en que es débil y que no puede, bueno, terminará todo el tiempo practicando el pecado. Pero si usted reconoce que es débil, pero se concentra y le pide a Dios que lo ayude a obedecer en su poder, usted, mi querido hermano, va a poder con la ayuda de Él hacer la voluntad de Dios. Esto está claramente explicado en este día y yo le voy a leer una cita de por qué es que nosotros no podemos, con toda la ayuda que se nos quiere dar, poder servir y obedecer a Dios. Pero la lección nos dice aquí, nuestra parte es decidir seguir a Dios. Necesitamos tomar cada momento la decisión de rendirnos a Él. Esto está claramente ¿verdad? Explicado, es fácil de entender. Que no lo ponamos en práctica es otra cosa. Que nos paremos y nos vamos sin orar todos los días, eso es nuestra decisión. Que nos acostemos sin darle gracias a Dios y orar es nuestra decisión. Que no queramos estudiar la escuela sabática ni leer la Biblia es tu decisión. Que no queramos compartir con otro la belleza, el amor de Dios es tu decisión. Pero si tú realmente amas a Dios y cada día te paras y le pides que te guíe, hablas con tu ángel que Dios te ha puesto, vives en comunión con Dios donde quiera que estés, en el trabajo, oras, meditas en el Señor, practicas, mi querido hermano, la obra misionera, tú vas a tener una relación constante. Y mientras te mantengas en esta relación con Dios, tú vas a obedecer al Señor. Si te apartas de Él, entonces no vas a poder lograrlo. ¿Pero por qué entonces que no podemos? Bueno, vamos a leer esta cita. Pero aquí dice lo siguiente. Dios ordena a las personas que le sean obedientes y les da el poder para hacerlo. Dios siempre ayuda a su pueblo a hacer lo que exige. La obediencia, dice aquí, entonces pone entre paréntesis, no solo nuestro desempeño o nuestros logros, es un don de Dios, al igual que la justificación y la salvación. Ahora, vamos a leer esta cita para que nosotros, a través del Espíritu de Profecía, y podemos leer muchos pasajes más, pero esta cita creo que es clara y como ya dije, pues, ¿verdad? El tiempo se va tan rápido al explicar esta lección que tiene tantas cosas interesantes, tengo que acelerarme para que usted pueda escucharla y verla hasta el final, que yo creo que lo que estamos compartiendo del Espíritu de Profecía son gemas que nos van a ayudar a entender esto si no lo has entendido. Muy bien, dice aquí en la cita del Espíritu de Profecía lo siguiente. En la lección había una pregunta que ya la hice, pero vamos a leerla. Si se nos ha prometido el poder para obedecer, ¿por qué nos resulta tan fácil pecar? Bueno, como dije, vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a entender o resolver esta pregunta. Leámosla. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas
y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. Aquí claramente se nos dice que la única salvaguardia contra el mal consiste en que nosotros podamos, mediante la fe en su justicia, dice, dejar que Cristo more en nuestro corazón. Sin Cristo, digo el Señor, nada podemos hacer. Tenemos que contemplarlo, y ese gran amor de Dios nos va a quitar ese egoísmo, que es lo que nos impide poder cumplir la voluntad del Señor. Y aquí nos dice también que tenemos una guerra. Esto es importante que nosotros podamos comprenderlo. Hay una guerra espiritual que es real, dice aquí, como la batalla que están ahora mismo llevándose a cabo en diferentes partes del mundo. Pero aquí dice que Dios, si nos abriera los ojos, así como se lo abrió a Giesí, el siervo de Eliseo, viéramos ángeles que están volando rápidamente para socorrer a estos tentados. El enemigo nos tienta. Si leemos el libro de Efesios capítulo 6, dice que nos tira dardos encendidos, pero para eso tenemos la coraza del Señor y todo el ejército celestial, y el mismo Señor Jesucristo puede venir a auxiliarnos si realmente queremos y le pedimos a Dios que nos ayude. El apóstol San Pablo es muy claro en este punto cuando nosotros pasamos por momentos difíciles. Aunque estos textos no están en la lección, nos ayuda a entender cómo nosotros podemos vencer. Y como yo dije, tú puedes, ¿verdad?, quedarte con la debilidad. Eso no te va a ayudar. Quédate con el poder de Dios, como le hacía el apóstol San Pablo. Entrégate al Señor, entrega tu debilidad al Señor y Él te va a ayudar. Los ángeles te van a ayudar y tú vas a poder cumplir la voluntad de Dios, y eso te va a traer bendición, te va a traer gozo. Serás un esposo bueno, una madre buena, un ciudadano bueno, porque estarás haciendo las obras del Señor. Es para nuestro propio beneficio. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, estos pasajes que escribió el apóstol San Pablo nos ayudan a entender que en Cristo Jesús somos vencedores. Ahora, si no quieres creer en la palabra de Dios, ¿qué podemos hacer? Aquí dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y luego dice aquí: y me ha dicho: bástate mi gracia. Escuche bien, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué dice estos pasajes? Bueno, aquí Pablo dice que él era débil, pecador. Él dice que era el primer pecador de todos. Sin embargo, dice que la gracia de Dios en él producía poder. Y ahora dígame la verdad, si usted estudia la vida del apóstol San Pablo, ese hombre era un hombre misionero. Ese hombre dio todo por la obra del Señor. Amaba a Dios. Él obedecía antes como un legalista, pero ahora obedecía más porque amaba al Señor. Él realmente quería hacer la obra de Dios, y este hombre, mis queridos hermanos, realmente llevará al cielo muchas personas y nos dejó muchas epístolas para que nosotros podamos entender. Él es el hombre de la justificación. Él es el que dice que en Cristo Jesús somos salvos, pero él obedeció. Su testimonio es poderoso. Él dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. No es algo fácil decir eso, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque al reconocer que era débil, también reconocía que en su debilidad él podía acercarse a Cristo y el poder de Dios lo ayudaba a seguir adelante. ¿En qué te quieres concentrar? ¿En estar todo el tiempo diciendo que eres débil y que no puedes? ¿O decir soy débil, pero me entrego a Dios y que el poder del Señor se perfeccione en mi debilidad? Que Dios nos ayude para que podamos realmente orar y querer que Dios nos use y se manifieste en nosotros, que le permitamos, ¿verdad?, que tome nuestro corazón, que nos quite ese corazón de piedra y podamos hacer su voluntad. Concéntrate en Cristo Jesús. No mires a nadie, porque el problema nuestro es que miramos a los demás. Y yo sé, hay argumentos como, por ejemplo, tú predicas de la santidad de Dios y te dicen: ¿y tú eres perfecto? ¿Has guardado la ley de Dios? No te preocupes por eso. Preocúpate porque tú tengas una experiencia con Dios. Deja al hermano en su lucha. Tú lucha por tu vida, lucha por estar con el Señor, pero siempre andamos buscando algo para poder nosotros, ¿verdad?, excusar nuestro pecado. Pero Dios nos dice: venid a mí, yo los voy a ayudar. Y aquí esta lección claramente se nos dice que nuestra parte es buscar al Señor. Él va a obrar. Bueno, me queda muy poco tiempo, así que vamos a comentar rápidamente los otros días. Muy bien, el día miércoles tiene como título En medio de su pueblo. Y leemos en el libro de Éxodo, capítulo 25, deberíamos leer del versículo 1 al 9. Dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. El Señor pide aquí ofrendas a su pueblo, ofrendas costosas. Con esas ofrendas se comienza a construir el santuario, se termina. Este santuario era un símbolo de la presencia de Dios. No era que Dios iba a estar encerrado, encajonado en ese santuario, sino que era algo tangible. A través de ese santuario se iba a proclamar la palabra del Señor a otras personas. Era un centro de adoración. Allí iban a llevar sus ofrendas, ¿verdad?, sus sacrificios. Todos esos sacrificios era una sombra de lo que había de venir. Pero cuando Cristo vino, este santuario ya no tenía ninguna función. Y nosotros entendemos eso. Dele gracias a Dios, pero la mayoría de los cristianos y otras personas no lo entienden. Creen realmente que hay que hacer otro santuario y que, bueno, inclusive mandan dinero para que se construya otro santuario en Israel,
cuando ese santuario era un símbolo del Mesías. Claramente aquí se nos dice, ¿verdad? En Mateo 27:51 y Marcos 15:38 que el templo, la cortina se rasgó en dos cuando Cristo murió, poniendo fin al santuario. Cristo dijo: vuestra casa os será desierta. Este santuario lo había construido Dios como un símbolo para habitar con ellos. Y era un símbolo de Cristo porque Él se hizo humano y vino a habitar con nosotros. Y hay muchas cosas que decir del santuario, pero por ahora, mis queridos hermanos, quiero decirles que este era un símbolo tangible de la presencia del Señor. Él había estado con ellos en la columna de fuego, pero quería establecer un culto, no solamente para beneficio de los israelitas, sino también para atraer a otras personas. Ellos pudieran proclamar la verdad del único Dios verdadero que se les había revelado a ellos. Este santuario era una copia del santuario celestial. 3 veces se menciona en el libro de Éxodo que ese modelo era un símbolo del verdadero santuario. Hay personas que tampoco creen esto. Dale gracias a Dios una vez más, porque tú y yo entendemos bien esta verdad. Vamos a leer algunos pasajes donde se nos recalca para que los tengas aquí y cuando dejes un estudio bíblico puedas usarlo. Que el santuario terrenal era un modelo del santuario celestial. Leemos 2 pasajes que están en el libro de Éxodo 25:40, 26:30. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 26:30. Claramente entonces podemos ver que este templo no fue una invención de Moisés, sino que fue una creación de lo que Moisés vio, y me imagino que Dios le dio los planos de este santuario, un santuario maravilloso, donde a través de los siglos hasta que Cristo viniera se iba a presentar el evangelio, la venida del Salvador. Y la sangre era importante en este santuario porque era la que limpiaba al pueblo de sus pecados y de sus errores. Muy bien, el día jueves tiene como título Llenos del Espíritu de Dios. Y aquí vemos cómo Dios ahora derrama su espíritu en Bezaleel y queda registrado en la Biblia. Eso es algo maravilloso porque dice la lección que es la primera vez que se menciona que Dios haya llenado a alguien del Espíritu Santo. No importa la profesión que nosotros desempeñemos, Dios puede utilizarnos para su honra y para su gloria. Si pedimos a Dios que nos dé su espíritu, nosotros podemos en cualquier rama de la obra servirle a nuestro Dios. Dios capacitó a estos hombres para que pudieran realizar este santuario conforme al modelo que estaba en el cielo. Dios no solamente le dijo a Moisés: ve y haz esto, sino que capacitó a personas que pudieran hacer de este santuario terrenal el símbolo de la presencia de Él, pero también un modelo de lo que estaba en el cielo. Qué maravillosa verdad conocemos los adventistas del séptimo día. Lo interesante es que esta es una de las doctrinas más atacadas y muchos pastores se van de la iglesia porque no entienden esto. Pero mis queridos hermanos, en este día nosotros podemos creer y pedirle a Dios que nos ayude si queremos hacer algo para su obra. Imagine que seamos llenos del Espíritu Santo, que Dios nos capacite. Puede ser para predicar, personas tímidas, puede ser para ser maestros, puede ser para ser evangelistas, para cualquier obra que nosotros podamos servir al Señor. Dios nos puede capacitar. Vamos a leer este pasaje que está en la lección para ir terminando nuestro estudio. Dice en el libro de Éxodo 31,
1 al 18 lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Como vemos aquí, se mencionan personas que fueron preparadas para poder realizar esta obra. Mis queridos hermanos, si nosotros queremos servir a Dios, no busquemos excusas. ¿Cuántas personas dicen yo no puedo hacer esto? Yo no sé cómo hacerlo. Ese trabajo es del pastor, que lo haga él. Yo no tengo que predicar. Mis queridos hermanos, si tú quieres servir a Dios, Dios puede llenarte del Espíritu Santo para utilizarte. Si dices que no puedes porque eres humilde, Dios te va a ayudar, ¿verdad? Pero si dices eso para excusa, entonces estás perdiendo la oportunidad que Dios te llene del Espíritu Santo. Y me gustaría terminar leyendo una cita que está en el Espíritu de Profecía, en Testimonio para la Iglesia, página 93. Los obreros fervientes no tienen tiempo para espaciarse en los defectos ajenos. Contemplan al Salvador y contemplándolo son transformados de acuerdo a su semejanza. Él es aquel cuyo ejemplo hemos de seguir en la formación de nuestro carácter. En su vida terrenal reveló claramente la naturaleza divina. Debemos esforzarnos por ser perfectos en nuestra esfera, como Él es perfecto en la suya. No deben los miembros de su iglesia seguir siendo indiferentes con respecto a la formación de un carácter correcto, colocándose bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo. Han de adquirir un carácter que refleje el divino. Aquí está, para finalizar, una cita que creo que es una belleza, ¿verdad? Debemos, dice, si somos obreros fervientes del Señor, no tener tiempo, mis queridos hermanos, para espaciarnos en los defectos ajenos. Concéntrate en el Señor. Si de verdad dice queremos seguir a Cristo, nosotros, con la ayuda de Él, podemos ser transformados de acuerdo a su semejanza. La pregunta en esta hora es, que hemos llegado al final de la lección, ¿queremos tener una relación estrecha con nuestro Salvador? ¿Queremos que Dios nos transforme? ¿Queremos concentrarnos en su poder para vivir una vida que glorifique a Dios? No a nosotros, que glorifique a Dios. ¿Puede Dios, con su Espíritu Santo, si nos entregamos a Él, transformar nuestra vida? Bueno, si usted no cree esto, siempre digo lo mismo. No puede creer en la palabra del Señor y no puede creer en el Espíritu de profecía. Hay cita tras citas, yo pudiera dar aquí, pero esta estaba en el libro auxiliar, donde se nos enseña a nosotros que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi querido hermano, que Dios te ayude, que Dios me ayude a mí a entender que el mensaje central de esta semana es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo mal, que la sangre de Cristo nos capacita, si queremos entregarnos a Él, vivir una relación con Él, a poder glorificarlo a través de obedecer sus mandamientos. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para poder entender que realmente somos pecadores. No lo puedo negar,
pero que hay un poder que está a nuestra disposición para que tú y yo podamos glorificar. Me gusta decir esto, glorificar a Dios. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, que pases un feliz sábado, que esta lección nos ayude a poder hacer un cambio en nuestras vidas y nos vemos la próxima semana.